Les doy la bienvenida a otro episodio del Despertar de la Juventud. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de una mujer que ha dedicado toda su vida a la investigación, al estudio y en el ámbito académico, pero sobre todo que todos los días trabaja incansablemente para que los jóvenes, las mujeres jóvenes y en particular las juventudes universitarias tengan acceso a mejores y mayores oportunidades. Es un honor conversar con la doctora Silvia, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. De verdad que le agradezco muchísimo por el espacio, por permitirnos platicar con usted, demostrando que tiene una cercanía y un acercamiento real con todo el estudiantado de nuestra querida universidad. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder platicar hoy a través de tu programa, pues con la juventud, no solamente universitaria, sino de Querétaro y del lugar donde llegue tu espacio. Muchas gracias, doctora. Esperemos que llegue a muchas personas y sobre todo si está enfocado hacia los jóvenes. Ajá. Y de verdad que yo lo puedo decir porque me siento muy emocionada, hasta un poco nerviosa, porque hablar con una mujer con su trayectoria de verdad que es un gran honor. Y tengo que hacer este hincapié. Nosotros estamos en la Universidad Autónoma de Querétaro, que a pesar de todos los años que tiene como universidad, solo ha tenido 3 mujeres en la rectoría. Y Así usted es una de ellas. Así es. Eso pone en evidencia de alguna manera la tradición machista no solo del mundo, sino de nuestro país, de nuestro estado, y que se traduce también en la toma de decisiones en el poder universitario. Entonces, en este punto yo quisiera comenzar este episodio preguntándole a usted ¿de dónde surge esta chispa, esta inquietud para convertirse en una mujer líder en el campo universitario? Yo creo que la vida te va llevando, finalmente uno toma la decisión terminando la preparatoria, qué es lo que quiere estudiar. Una vez que empiezas a estudiar, eliges la carrera, dependiendo de lo que vayas avanzando, dices, bueno, creo que me gustaría mejor orientarme hacia acá. O sea, cuando yo terminé la carrera en la Facultad de Química, realmente no pensé que regresaría a estudiar un posgrado, maestría y doctorado. Empecé a trabajar en una empresa, pero efectivamente yo te estoy hablando que egresé hace más de 30 años de la licenciatura, y en aquel momento tal vez estaba mucho más fuerte esta dinámica de que por ser mujer no puedes cubrir ciertos espacios, de que por ser mujer tenías una diferencia de sueldo, ¿no? Entonces, como que eso te lleva a pensar que a lo mejor podías hacer carrera en donde las cuestiones de género no fueran tan marcadas, y entonces es ahí cuando se abre la posibilidad de regresar a la universidad. Y en aquel momento el que era director de la facultad me invita, me decía, yo soy de la idea que tenemos que preparar a nuestros profesores. Si usted hace carrera académica tiene que comprometerse a hacer maestría y doctorado, pero aquí puede desenvolverse. De entrada fue como una diferencia en cuanto al sueldo, pero también yo lo vi como una inversión y una oportunidad de que yo pudiera definir hasta dónde crecer, sin esa limitante de que porque eres mujer, que porque estás soltera o porque pues tú no tienes necesidad de ser jefe de familia y entonces ¿por qué quieres ganar más? Esas cosas que en aquel momento eran muy fuertes, sin embargo que siguen siendo todavía un tema en algunas empresas, ¿no? Eso es lo que me motivó a regresar a la universidad, y por supuesto que ahí uno define hacia dónde quiere. Me interesa mucho la investigación. Finalmente el conocimiento que yo adquirí en la parte práctica, yo soy química en alimentos de formación, pues me llevó a hacer investigación en esa área, hasta que con el tiempo te das cuenta que te vuelves especialista, ¿no? Entonces, y ya después estuvimos trabajando en colaboración, en vinculación con empresas del área de alimentos. Paralelamente, o sea, este año cumplí 31 años como profesor, y paralelamente mis estudios de maestría y doctorado los hice aquí en la universidad. Tuve la oportunidad de estar un año en la Universidad de Alberta, en Edmonton, Canadá, donde también di clases. Padrísimo. Entonces, pues cuando ya te das cuenta, pues ya es una trayectoria, son muchos los estudiantes que han pasado a mi laboratorio con mi dirección, y que ya también ves que van desempeñándose en diferentes ámbitos. Se da la oportunidad de ser secretaria académica de la Facultad de Química, y es ahí cuando pienso que a lo mejor podía contribuir en otra forma con mi facultad, y contiendo para la dirección de la facultad. Estuve 6 años en la dirección, y entonces vienen estos procesos de elección de rector
y es donde digo, bueno, pues yo también quiero aportar algo a mi institución y decido iniciar esta contienda por la rectoría. Gracias a Dios fuimos favorecidos por el voto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y entonces lo que sigue es eso, ¿cómo puedo servir a mi universidad ya ahora desde un papel pues por supuesto administrativo, como cabeza de un equipo que tiene el compromiso de seguir abonando por una institución que sea mucho más equitativa? Entendemos que, y lo decía hoy en la mañana que inauguramos un foro de cultura de paz, ¿no? O sea, en la medida que podamos construir esta dinámica de respeto, de entender que podemos ser diferentes, seamos hombres, seamos mujeres, tengamos alguna discapacidad o alguna diferencia con alguien, eso no nos hace menos, ¿no? Y en la medida que podamos respetar al prójimo, podemos construir una comunidad, una sociedad en donde cada uno en la medida de sus posibilidades pueda desarrollarse a plenitud. Entonces, sí son temas que hoy día han cobrado más importancia, que es imperativo que los pongamos en marcha, que reeduquemos o nos reeduquemos. Tú comentábamos, ¿no? Venimos de una cultura en donde te han enseñado que las mujeres tienen predominantemente roles que no necesariamente hoy día aplican. Yo creo que cada una decidirá qué es lo que quiere hacer, y en las diferencias de talentos, pues podrá decir, bueno, yo también quiero aportar en esto. Entonces, sí es muy importante que las nuevas generaciones no se limiten como tal vez así nos educaron nosotros a limitarnos, a decir, no, pues es que tú eres mujer, es que tú eres hombre. No, o sea, yo creo que mucho es definir qué es lo que quiero hacer y entonces hacia el objetivo. Muy bien, doctora, me parece muy interesante ese aspecto, primero de reeducarnos, definir qué es lo que queremos y sin importar lo que nos digan, pues buscarlo. Así es. Partiendo de esta línea sobre, como usted mencionaba, hace 30 años las barreras de género eran todavía muy complicadas, incluso los roles de género los seguimos viendo, no solo a nivel laboral, sino también académico, personal, profesional, social. Pareciera que la equidad de género ya es una realidad, pero sigue siendo un obstáculo para algunas mujeres, y yo le quisiera preguntar si usted considera que esas barreras de género siguen siendo un obstáculo para aquellas mujeres que ejercen una posición de liderazgo. Yo lo que te puedo decir es que sí es más complicado para una mujer acceder a posiciones de liderazgo. ¿Por qué? Porque todavía cae sobre tus hombros el peso de la familia, el peso de los hijos, de los cuidados, de otras actividades que se suman a las actividades de liderazgo que puedes hacer, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores. O sea, cuando vas analizando el número de investigadores que están en el nivel candidato, nivel 1, pues es bastante equilibrado, pero a medida que ya vas subiendo en el nivel 2, ya se ve una predominancia de hombres, en el nivel 3 muchísimo más, y es donde te das cuenta de que no es por falta de capacidad, es que a veces tienes que tratar de equilibrar otros roles que hacen más complicado el que puedas acceder a niveles superiores. Y eso pasa también en las áreas de liderazgo. A veces todo lo que hay alrededor de tu vida hace más complicado que te decidas decir, bueno, pues voy hacia allá, porque implica muchísimo trabajo, compromiso de tiempo, y a veces este equilibrio entre todos los roles se complica, ¿no? Por supuesto. Y qué importante hacer esa mención del Sistema Nacional de Investigadores, porque sí, la verdad es que se reduce, y me imagino que no solo en ese aspecto académico, sino también en el área de liderazgos y en el área de ejercer la profesión. Claro. Las mujeres que ya llegan a un cargo que son muy destacables, se reducen. Claro, porque nuevamente cuando analizas las dificultades por las que hay que transitar para llegar a esas posiciones, a veces muchas se quedan en el camino, ¿no? Porque no tienen el soporte, no tienen el apoyo, o a veces se entiende que si te dedicas a la investigación tienes que sacrificar a tu familia, o tienes que es como excluyente, cuando yo creo que más bien tendría que haber los esquemas para que pudiéramos integrar el que no tenga que ser una limitante que seas mujer, como para que puedas acceder a oportunidades que hoy día siguen privilegiando en cierta forma a los varones.
Sí, y sobre todo porque dejan de considerar que es un contexto distinto el de las mujeres. Por ejemplo, para las mujeres jóvenes que nos escuchan y quieren en algún futuro aspirar a tener un liderazgo importante, ¿qué cualidades cree usted que deban de desarrollar en este momento justamente para cuando se enfrenten a esta situación de decidir elegir o qué rumbo tomar, no decidan o no deban de quedarse en el camino? Yo creo que es muy importante que entendamos que podemos ejercer los diferentes roles como mujeres y que no tenemos por qué renunciar a algunos por cuestión de que somos mujeres, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la maternidad. Yo creo que hoy día tenemos que, y las jóvenes creo yo que están más convencidas de que la maternidad no solamente es responsabilidad de la mamá, también el papá tiene que involucrarse y no está ayudando a la mamá, el bebé es de los dos, y en la medida que puedan sumarse a las actividades de cuidados, entonces eso permite también que las mujeres jóvenes no sacrifiquen su vida profesional por el cuidado de los hijos, ¿no? Yo creo que hoy día también la mentalidad de las y los jóvenes ha cambiado y ya hay esa intención de colaborar en equipo para que la familia salga bien, para que haya la oportunidad de que la mujer también se desenvuelva y maximice su potencial, porque no es, nuevamente, la insistencia es que no nos falta capacidad, a veces lo que falta es el apoyo y entender que requerimos espacios en donde se pueda considerar que la maternidad pues la vive la mujer, pero si no es algo compartido se vuelve una limitante para poder acceder a otros niveles, ¿no? Entonces, por supuesto que la familia juega un factor importante en el apoyo, pero yo creo que en la medida que podamos tener claro, quiero hacer esto, este es mi objetivo, ¿cómo puedo mediar con mi entorno para que no me limite el hecho de ser mujer? Se puede ir avanzando, ¿no? Y ya hoy día también es mucho más fácil y la invitación es que eduquemos a nuestros niños y a nuestras niñas, quitándoles estos estereotipos de que solamente las mujeres lavan los platos o lavan la ropa, sí, y los niños, sí, ¿no? Sí. Porque todavía nos tocó esa educación, ¿no? De que hay que servir a los hombres de la casa y eso complica un poquito el crecimiento. Totalmente, porque se ve reflejado en las conductas que tienen cuando crecen y justamente creo que no podemos hablar de equidad de género sin hablar de educación y más en un mundo que es tan cambiante. La educación superior, que es precisamente la que forma a los futuros profesionistas, a los futuros líderes del presente y del mañana, ¿qué rol considera usted que tiene la universidad en el siglo XXI? Pues muy importante. Yo creo que una de las diferencias que en la Universidad Autónoma de Querétaro hemos insistido es que no es simplemente que te formes en una carrera que te da los conocimientos técnicos, sino el compromiso de decir, formamos ciudadanos. Y esto de formar ciudadanos es algo integral, el que sean responsables con ellos mismos, con su cuerpo, con el cuidado de la salud, con el fomento al deporte, con una vida sana, es decir, libre de adicciones, con valores, ¿no? Con ese compromiso social de decir, bueno, yo le debo lo que soy a una universidad pública que recibe subsidios de muchos lados, ¿cómo voy a contribuir con mi trabajo, con mi desempeño, con mi ética, para promover que se siga expandiendo esta responsabilidad y compromiso social? ¿Cómo voy a aportar algún beneficio ya una vez que egrese? Entonces, nuevamente, lo técnico pues se aprende de los libros, pero los valores, la actitud, esos son puntos que queremos como universitarios promover y difundir entre nuestra comunidad, porque al final ellos van a salir y van a replicar estas conductas y entonces la armonía o el trabajo entre la ciudadanía va a ser mejor, va a ser nuevamente insistiendo mucho ahora con estos temas de cultura de paz, ¿no? Cómo podemos tener una mejor convivencia en donde nos sintamos respetados con las mismas oportunidades independientemente de nuestra condición, porque si bien una diferencia, una brecha
ha sido muy fuerte entre hombres y mujeres, también ha sido entre, por ejemplo, personas que vienen de una población indígena, que no han tenido la oportunidad que quienes vivimos en las ciudades tenemos, o alguna persona que ha nacido con una discapacidad, quien no ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de aprender un segundo idioma. Hay una realidad muy heterogénea en las y los universitarios, y lo que buscamos es que este paso por la universidad permita disminuir las brechas y podamos potenciar el desenvolvimiento de nuestros egresados al máximo. Muy interesante, y creo que eso hace que la universidad, digo no por nada, es una de las mejores universidades del país. Con mucho orgullo, todas las personas que hemos estado aquí, incluso estudiando o ahora dando clase, pues lo decimos con mucho orgullo, porque justo su lema es crecer en la diversidad. Así es. Con lo que dice, lo deja muy en claro que hay que avanzar sin que nadie se quede atrás. Ya estamos en otro siglo. Y habla usted también de las personas que vienen de los lugares que están alejados de la ciudad. Por ejemplo, a esta generación, yo cuando entré a la universidad me tocó la pandemia, así. Y creo que esa pandemia, más allá de darle un énfasis a la enfermedad del coronavirus, fue que nos dejara muy en claro a todas las personas de este siglo es que cualquier cosa inesperada puede suceder. Así es. Entonces, cuando estamos dentro de este ambiente, que sí es importante considerar los valores, la formación, pero ¿qué hace la UAC para mantener de alguna manera relevante al estudiantado dentro de, sobre todo, estar preparado ante cualquier cosa inesperada que pueda suceder? Bueno, yo creo que como a todos la pandemia nos sacudió en muchos sentidos, también nos hizo reflexionar y darnos cuenta que no estábamos preparados para una situación así, y claro, se resolvió con los recursos y con lo que teníamos en el momento, pero eso también nos hizo ver que había muchas áreas de oportunidad, que había... O sea, no era lo mismo el que un estudiante que tiene todas las herramientas, los elementos, por ejemplo, para conectarse remotamente. O sea, si nos vamos, yo recuerdo que estaba como directora en la Facultad de Química y había el caso de un chico que, pues, su papá campesino, que tenía varios hermanos y el papá decía, nada de que te conectas en Zoom. Para el papá decía, eso es estar jugando, ¿no? O sea, no tienes clases, vienes y me ayudas a trabajar. Entonces el chavo decía, pero es que me dejaron trabajos y ¿cómo le hago? Entonces la realidad de cada uno de los estudiantes pues puede ser muy diversa. A veces no se tenía, por ejemplo, la señal, chavos que se subían al árbol para tratar de, porque regresaron a sus casas, los que vienen de fuera ya no era costeable para sus familias pagar la renta, y entonces ya en el lugar donde vivían no era fácil acceder al Zoom, que era lo que de entrada nos resolvió parcialmente, ¿no? Había limitación en la conectividad, había limitación inclusive en la preparación que teníamos los profesores en cómo abordar una educación a distancia, que no es simplemente dar la clase por Zoom, ¿no? Los recursos con los que se tiene que contar para que el aprendizaje sea exitoso, pues requiere un trabajo mucho más profundo. Entonces yo creo que eso nos enseñó que somos vulnerables, que tenemos que aprovechar los recursos tecnológicos que hay hoy día, pero tenemos que capacitarnos en ellos. ¿Por qué? Porque también hubo algunas carencias. Imagínate, por ejemplo, personas que están estudiando o estaban estudiando medicina o enfermería, o la parte, por ejemplo, de un químico, farmacéutico, biólogo, que la práctica es fundamental. O sea, aunque veas 1000 videos, no es lo mismo que tú lo desarrolles, que lo ejecutes con tus manos, ¿no? Entonces, en ese sentido también tendremos que pensar, hablando de este aprovechamiento de las tecnologías, en qué otros recursos pueden abonar a la formación de las y los estudiantes, ¿no? Entonces creo que fue una oportunidad de darnos cuenta que hay mucho por avanzar en los temas educativos, que si bien nos dio también la oportunidad de ver otras ventajas de las tecnologías de información, nos hace ver que tenemos que seguirnos capacitando y evaluando opciones para que la educación realmente cumpla con el objetivo de formar, en este caso, al estudiante, que al final va a ser un profesionista que ponga
pues en marcha lo que he aprendido nuevamente, que no solamente es lo técnico. Otro punto importante que destacamos, y fue una problemática que hoy seguimos viviendo, es estos problemas de salud mental que nos dejó la pandemia. Y eso es a todos, no solamente a los estudiantes, claro, a los profesores, a los administrativos. Al final, las personas somos sociales, somos seres sociales, y el no interactuar con tus pares también tiene un problema importante. Se han incrementado casos de depresión, de ansiedad, enfermedades psicológicas, vamos a decir, que antes no se reconocían tan fuerte y que hoy requieren un acompañamiento integral. Entonces, para que haya un desarrollo pleno del individuo, como comentábamos hace un momento, pues debe haber esa salud, ese apoyo para que pueda desenvolverse al máximo sus potenciales. Entonces también estamos trabajando en la universidad para dar mucho más soporte en la parte psicológica, y que esta pandemia pueda resolver en el plano mental también todas las limitaciones que nos hizo ver que el aislamiento nos genera. Totalmente, y esa parte de esos problemas que tiene, hay muchas cifras muy importantes que la juventud, había algo muy importante que se decía, vamos a pasar de una pandemia sanitaria a una pandemia de salud mental. Así es. Y el problema de eso es que a veces no se sabe con quién acudir, no se sabe si se tiene un acompañamiento, que la universidad lo tenga y que se busque a través de su gestión, que existe este enfoque integral, me parece algo excepcional, y para todos los jóvenes que nos escuchan, pues sepan que aquí está el apoyo. Así y es. Que siempre pues es importante su voz, escucharla y considerarla. Y en este plano de cuando uno ingresa a la universidad, uno tiene muchas ilusiones, sí, muchas expectativas y todo, y de repente a veces podemos llegar a confundir cómo alcanzar el éxito cuando el panorama es complicado, cuando el panorama es difuso, cuando el panorama nos hace ver y resentir que somos vulnerables. ¿Qué papel tiene la universidad para que un joven pueda alcanzar el éxito tanto personal como profesional? Nuevamente, yo creo que el seguir trabajando en conjunto, porque al final es un equipo de personas quienes trabajamos en la universidad y buscamos formar a las y los jóvenes. Y esa formación, nuevamente, debe ir acompañada con apoyos en salud mental, en salud física, en prevención, ¿no? Yo creo que, como bien comentas, la primera pregunta es ¿qué hacer si me siento así? ¿Qué hacer si tengo un problema, por ejemplo, de bullying con mis compañeros? Entonces, aquí lo que hemos trabajado, y esto es desde administraciones pasadas, es que tengamos un enlace en esta parte de prevención de violencias, ¿no? Uh-huh. Y una vez que hay una violencia detectada que es clara y plena, pues ir hacia las unidades que se han generado como apoyo, ¿no? Para decir, a ver, yo estoy sufriendo de esta situación y necesito ayuda. En algunos casos, cuando hay una denuncia, pues entonces hay ese acompañamiento para decir, bueno, nosotros no podemos resolver a fondo el problema porque no somos una fiscalía, pero te damos el acompañamiento para que vayas a la fiscalía y pongas tu denuncia, y aquí te damos todo el soporte psicológico alrededor para que vuelvas a sentirte seguro, para que vuelvas a integrarte de manera confiada a tu comunidad. Entonces, al final, en la medida que podamos sentirnos seguros, acompañados, escuchados, podemos dedicarnos a lo sustantivo que es la escuela, sin esa presión de que es que no quiero ir, ¿no? Porque no me siento claro, bien, porque me molestan, porque me agreden, porque me violentan. Entonces, si aseguramos ese transitar acompañado, seguro, entonces yo creo que mucho de lo que veo aquí en el libro que me hiciste favor de regalar, o sea, es que tú defines tu meta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y yo creo que muchos de los que estudiamos en la universidad llegamos con esa ilusión, con ese sueño de decir, yo me veo como un profesional en tal, y entonces el hacer realidad tus sueños, el sortear retos, porque todo el mundo tenemos que sortear dificultades y retos. Cuando no los podemos hacer solos,
acercarte a alguien que te pueda dar el acompañamiento, que puede ser un compañero, pero puede ser un maestro, un psicólogo. Y aquí lo que queremos es que las y los estudiantes sientan que son lo más importante que tenemos y que estaremos trabajando en conjunto con ellos para darles la cercanía, el acompañamiento. A lo mejor no somos, por ejemplo, el programa de tutorías me parece muy importante porque es el contacto que tienes con un profesor. ¿Sabe qué? Tengo este problema. Bueno, cuando el profesor no tiene la capacitación, te dirige hacia un psicólogo, un psiquiatra. Tenemos realidades muy complicadas a veces en nuestros estudiantes, a veces la dinámica de violencia en la familia, por ejemplo, hace que no desarrollen sus potenciales. Entonces, ¿cómo podemos apoyar toda esa circunstancia? Pues para que nuevamente lo que queremos es que sean exitosos en sus estudios y lo que podamos abonar en darles esa seguridad. Es claro que lo que van a lograr pues va a ser mucho, ¿no? Entonces yo creo que lo importante, lo primero es decidir que quieres hacer las cosas, y la universidad estamos muy interesados en dar los elementos para que este sueño que inicia en un primer día de clase se culmine con la finalización exitosa, con la obtención del título, con decir sí pude hacerlo pese a que tuve que pasar una pandemia y muchas cosas en contra. Claro, no, y usted mencionó muchísimas cosas muy relevantes y definitivamente qué mejor hacer tus estudios sabiendo que tienes un respaldo. Uh-huh. Usted mencionó diciendo, para nosotros la universidad, los estudiantes son lo más importante, y eso se ve reflejado en la existencia de todos los programas de apoyo, también de apoyos para becas. Entonces, definitivamente es un gran honor, un gran orgullo formar parte de esta comunidad y tener líderes que encabezan todo este proyecto que tiene muchísimos años y que estoy segura que viene con todo para mejorar. Y en este episodio hemos hablado, doctora, de equidad de género, de cómo una mujer joven puede convertirse en líder, de cuál es este rol que tiene la educación superior. Pero yo quisiera cerrar esta breve charla preguntándole qué consejo le daría a las juventudes para que sigan adelante y se conviertan en agentes de cambio. Yo creo que es en esencia lo que hemos platicado durante toda la charla. O sea, que no permitan que sus sueños se trunquen. Yo creo que la universidad da la oportunidad de cambiar nuestras vidas porque nos da elementos que nos permiten desarrollarnos en el ámbito que queramos. Entonces, todos los caminos, hay un lema que hace muchos años era parte de un comercial, decía: si las cosas fueran fácil, todo el mundo las haría. Las cosas no son fáciles, pero cuando entiendes que lo importante es no el transitar, sino el objetivo final, pues entonces los raspones, las dificultades, las limitaciones, los ves como, bueno, pues es parte del proceso, y también uno aprende y se hace fuerte, y entonces ya no te da tanto miedo caerte. Si hay que caerse muchas veces, hay que levantarse otras tantas y decir, pese a todas las dificultades, logramos el objetivo. Entonces, mi consejo es, no se dejen vencer por las dificultades, pidan ayuda. Yo creo que hay mucha gente alrededor que puede contener y darles el apoyo y la fortaleza para que ese objetivo con el que ustedes iniciaron este sueño se pueda cumplir. Entonces, ese es mi consejo: hagan realidad su sueño y no dejen que las situaciones alrededor los limiten y los convenzan que no se puede, porque sí se puede. Muchas gracias. Gracias por este consejo y gracias por el espacio, por compartirnos sus experiencias, y siempre es muy valioso escuchar a personas que tienen la experiencia y la visión del apoyo real hacia las juventudes, que creo que eso es fundamental en este siglo. Muchísimas gracias, doctora. No, pues al contrario, muchas gracias por la oportunidad de platicar. Gracias, doctora. Pues les agradezco también a quienes nos escuchan. Estén pendientes del siguiente episodio y déjenos sus comentarios. Gracias.